Hola a todos y a todas, mi nombre es Sol y hoy vamos a hacer una antotipia. Una antotipia, aunque su nombre parezca bastante complicado, es una técnica fotográfica bastante sencilla. Utiliza los jugos y pigmentos fotosensibles que encontramos en algunos alimentos, hojas o plantas, para fijar una imagen en un papel. Para hacer nuestras antotipias vamos a utilizar el jugo de las espinacas, que se llama clorofila, y los pigmentos rojos que tiene la remolacha. Con ese jugo vamos a pintar nuestro papel de acuarela y luego vamos a interponer entre este papel y el sol unas hojas o flores o cosas que queramos transferir a la imagen. Es una técnica muy ecológica, muy poco nociva, que no utiliza ni químicos, ni líquidos, ni nada contaminante. La técnica fue descubierta en 1840 por John Herschel y nos remonta a esta época, en donde la fotografía todavía estaba en pleno proceso de descubrimiento y era muy necesario aprender a base de errores. Los resultados son un poco imprevisibles, ya que utilizamos la luz del sol y pigmentos naturales que sacamos de nuestros alimentos, así que a veces es muy difícil calcular los efectos que va a tener la incidencia de la luz solar sobre nuestra emulsión o jugo, y bueno, no siempre sale como queremos, pero es muy importante aprender de los errores, tomar nota y seguir adelante. Bueno, me voy al mercado a comprar unas verduras para hacer la emulsión y voy a pasar por el parque a recoger unas flores y unas hojas para componer nuestra imagen y poderlas exponer al sol. ¡Hasta ahora! Os voy a dar la lista de materiales que necesitaremos para hacer las antotipias. Primero, un bol con espinacas para sacarles bien la clorofila, el jugo, el material fotosensible. La mini pimer, que nos va a servir para triturar las espinacas. Una remolacha, un rallador para nuestra remolacha, para obtener el jugo, y un recipiente para guardarlo. Cúrcuma, que podemos conseguir en cualquier supermercado en polvo. Un par de medias que vamos a usar de colador para exprimir bien el jugo de nuestros alimentos. Unas tijeras para cortar las medias. Un secador de pelo, que es opcional. Esto es para apurar un poco el proceso y poder secar el papel y dar una segunda capa. Papel de acuarela, un papel, si no es de acuarela, cualquier papel que sea un poco espeso y preferiblemente de algodón. Una esponjita o un pincel para emulsionar nuestro papel. Un marco de fotos o simplemente la parte de adentro, que es su cristal con su parte rígida. Pinzas para la ropa o cualquier otro tipo de pinzas que tengamos por casa. Yo tengo estas, también sirven las que abrochan papel. Y por supuesto nuestros protagonistas, las hojas que vamos a traspasar al papel. Hojas, flores, yo en este caso las tengo secas. Algunas, otras están frescas, que son lo que va a servir como diseño de nuestra fotografía. Bueno, esta es toda la lista de material, así que ya nos podemos poner manos a la obra. Bueno, acá estamos con los alimentos que compramos en el mercado y vamos a proceder a sacarles el jugo fotosensible. Vamos a rallar nuestra remolacha. Necesitamos realmente exprimir el jugo. Tomamos las medias, las recortamos y las introducimos en un recipiente a modo de colador. Metemos las remolachas y estrujamos bien para quitar todo su jugo y pigmento. Bueno, como veis, la remolacha mancha mucho, así que os aconsejo poneros un delantal de cocina. Me voy a lavar las manos y vengo. Acá tenemos el zumo de nuestra remolacha bien exprimido. Ahora voy a hacer las espinacas, que tengo la mini pimer. Repetimos la misma operación con las espinacas, apretando para quitarle todo su jugo y clorofila y así poder pintar nuestro papel. Muy bien. Por último, voy a utilizar cúrcuma, una raíz india que se utiliza, es un condimento. Vamos a utilizar para nuestras antotipias un papel de acuarela que tenga un gramaje o cualquier otro tipo de papel, pero que sea un poco espeso, así cuando ponemos la emulsión el papel no se dobla ni se abomba. Bueno, voy a empezar con la espinaca. Yo recorté una esponjita
de baño, de ducha. También se pueden comprar pinceles ya hechos esponja. También podemos utilizar el secador para secar y así podemos ir un poco más rápido. Ahora vamos a pasar en el otro sentido. Uy, que se me van volando. Vale, le voy a dar una tercera capa porque me gusta mucho el rojo de la remolacha y quiero que me quede bien potente. Bueno, vamos a empezar a crear nuestra imagen. No, vamos a necesitar un marco de fotos o simplemente la parte de dentro del cristal con su soporte rígido. Bueno, voy a poner mi soporte rígido, la hoja pintada por encima y voy a hacer una composición de hojitas y flores como me apetezca. Voy a proceder a poner el cristal y las pinzas. Es muy importante que las hojas queden muy presionadas entre el cristal y el papel para que la luz no se filtre entre ambas y quede bien definida la imagen. En este caso recorté unas figuras que había dibujado en un trozo de cartón que igualmente son opacas y entonces no dejan pasar la luz. Voy a presionar bien con las pinzas para que los pececitos no se muevan por dentro cuando los levante. Bueno, voy a hacer el de cúrcuma. A ver, voy a elegir este papel. También les quería mostrar otra técnica que podría funcionar, yo no lo sé porque no la he utilizado todavía, pero consiste en imprimir un negativo fotográfico en un soporte transparente. Voy a poner mi hoja emulsionada con la clorofila de la espinaca, la fotografía, y voy a esperar que la luz atraviese las zonas blancas, dando el pigmento, y que las zonas oscuras pues se queden sin tocar por la luz. Es el momento de llevar nuestras antotipias, nuestros papeles emulsionados con vegetales al sol. Arriba yo los voy a poner en la terraza, que es donde más sol me da todo el día, sobre todo la luz del mediodía, que es la más fuerte en intensidad. Y me voy a la terraza a exponer mis fotografías al sol. ¡Vamos! Bueno, vamos a ver entonces el resultado de nuestras fotografías, si se pudieron imprimir. Para mí es tan mágico como para ustedes, pero el resultado siempre es una aventura. Y bueno, a ver qué pasa. Las voy a llevar abajo, así con otra luz lo podemos ver mejor. Y las analizamos una por una, a ver cómo salieron. Traje los resultados de nuestras antotipias y vamos a ver si efectivamente se pudieron traspasar al papel o no. Y voy a ver si efectivamente tenemos acá está nuestra imagen. Todas las hojitas se quedaron opacas, cubriendo la luz del sol. Y bueno, estoy muy contenta con este resultado porque es una técnica muy aleatoria, de mucha paciencia y experimentación. Esta se me rompió el cristal porque mi gatita le pasó por encima y se cayó. Os recomiendo también tenerlas en un lugar donde no haya mucho viento, que no se puedan ir volando. En este caso también se imprimieron nuestros peces y nuestro trozo de hoja. Vemos bien que el papel estaba bien presionado con las figuras encima y permitía así que la imagen quede bien definida. Hay mucho misterio, me encanta esto de esta técnica fotográfica.
que es todo suspenso. Pa, 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 pam. Bueno, se ve ligeramente, así que podemos ver perfectamente su cara, su mano y todo con un jugo de espinacas. Es increíble, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestra segunda de espinacas. Por ejemplo, esta casi ni se imprimió, porque como era blanca, la luz también pasaba. Esta no salió nada, ni siquiera una leve sombra. Pero bueno, os invito a seguir experimentando y sobre todo acordaros que tampoco siempre salen las cosas a la primera, como en esta fotografía, en donde al final pues el error nos hace replantearnos, uy, ¿y qué podríamos hacer para que salga? Si queréis, pues coger un cuaderno, ir pegando las imágenes y haciendo vuestro propio librito de artista, de fotógrafo. Esta técnica, que es tan interesante, tan divertida, tan natural y ecológica. Bueno, espero que les haya gustado y les voy a dejar mi email por si me quieren escribir y enviarme también los resultados de vuestras experiencias, me encantaría. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.